Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora y el lugar donde nos vean y nos escuchen. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir un verdadero titán del mundo del trabajo. Nos acompaña Alejandro Rojas, quien tiene una amplísima experiencia profesional en materia de recursos humanos, pero además tiene otra faceta que me parece que es muy interesante y por eso lo quise invitar el día de hoy. En días recientes se ha estado hablando mucho de la decisión si Checo Pérez se quedará o no en Red Bull, que viene ya los nombres de las nuevas de los pilotos para la parrilla 25-26 de la Fórmula Uno. Y la verdad es que me parecía como muy interesante y la verdad esto sale de una buena conversación que se presentó en mi LinkedIn, en mi perfil de LinkedIn, sobre por qué debería salir o por qué no debería salir Checo Pérez, qué hay atrás de una escudería de Fórmula Uno. Y no encontré una mejor persona para hablar del tema que Alejandro Rojas. Alejandro Rojas es un profesional del mundo de los recursos humanos, ha trabajado para empresas muy importantes y le voy a pedir a él que se presente en esta faceta de la función de recursos humanos. Luego tuvo la oportunidad de dirigir un centro de mucha especialidad dentro de Coca-Cola, una entidad que daba servicios básicamente a los emboteadores, pero también a la propia Coca-Cola, al corporativo de Coca-Cola en México y en distintos lugares de América Latina, eh, y el Sedesco. Pero Alejandro, como les decía, tiene esta faceta de su amor, su gusto por la Fórmula Uno. Tiene muchísima experiencia, sabe muchísimo de autos y de escuderías y de pilotos y de la parte mecánica. Yo he tenido la oportunidad de estar con Alejandro en algunos eh, gran premios de Fórmula Uno en distintos lugares del mundo y la verdad es una gozada estar con Alejandro por lo que sabe y por lo que, como él disfruta esto. Entonces, Alejandro, te pido primero que des una breve presentación de quién es Alejandro Rojas en lo profesional, quién es Alejandro Rojas en lo personal, y luego le entramos a que hagamos una presentación de quién es Alejandro Rojas y el mundo de la Fórmula Uno y te empiezo a bombardear con algunas preguntas e inquietudes que yo tengo. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Tavo. Muy buenos días, tardes, noches, como tú dijiste en tu introducción. Agradezco profundamente y es un gran honor haber recibido esta invitación de parte tuya para dirigirme a tu audiencia, que por lo que he descifrado, visto y desarrollado, pues tienes un gran éxito. Y obviamente doblemente orgulloso de que me hayas invitado a dar este tema tan apasionante que involucra la parte de recursos humanos y la parte del deporte motor, esto que nos apasiona a muchos, aunque hay muchos villamelones que todos opinan, pero finalmente creo que esa es parte de la esencia de este deporte. Muchas gracias y rápidamente, porque creo que las presentaciones personales son los que menos importan ahorita, pero bueno, tengo más de 40 años de experiencia en la función de recursos humanos, ocupé puestos directivos en empresas como Baxter, como Unisys, Banco Santander, en donde pues tuvimos la oportunidad de colaborar juntos, mi querido Octavio. Posteriormente recibí la invitación para incorporarme a Grupo Liverpool, en donde fui nombrado inicialmente director corporativo de recursos humanos y posteriormente director general comercial. Ahí tuve una trayectoria en donde inclusive en este pase por Liverpool fundamos la Universidad Virtual Liverpool, una universidad que hoy es muy exitosa y que tiene, pues a través de estos años, más de 6,000 colaboradores se han graduado de maestrías y carreras. Y por otro lado, posterior a esto, recibí la invitación, como tú apuntabas, de parte de Coca-Cola Company para incorporarme como director general del Centro de Estrategia de Coca-Cola hasta el año de 2020, que es donde fundamos un despacho de consultoría y nos estamos dedicando a eso. Pero entremos en materia, mi querido Octavio, de este apasionante
mundo de las carreras. Venga, venga, me Por, encanta, Alex. A ver, nada más platícame porque es importante introducción. ¿Cuál fue tu primer gran premio? ¿Desde cuándo vas a los grandes premios? ¿Por qué mira, te gustó tanto la Fórmula Uno? sí, estaba yo muy pequeño y mi primer gran premio fue en la Ciudad de México por ahí de 1967, en donde todavía se corrió y había pilotos de la talla de Graham Hill, de Jim Clark, pilotos mexicanos que corrieron en ese entonces como Pedro Rodríguez. Esa ocasión invitaron a Moisés Solana a correr en un Lotus Golden Leaf. Y bueno, pues ahí fue, inclusive producto de una circunstancia que le costó a México perder el Gran Premio porque la gente invadió la pista. Era un autódromo muy diferente al que hoy conocemos, donde no había barreras, donde no había alambradas, había unos montículos donde estaban las canchas alrededor y la gente se montó sobre esos montículos muy pegados a la pista y eso hizo que se retrasara la carrera y al final, como resultado, después de algunos años, se canceló el Gran Premio y regresó hasta 1986 a correrse ya en este nuevo autódromo bajo estas nuevas regulaciones. Desde ahí me enganché y de ahí empecé a ir a los grandes premios ya siendo más adolescente y luego adulto, en donde pues nos ha tocado recorrer algunas pistas a nivel de diferentes países y también tuve la oportunidad de correr hasta Fórmula 3. Esto fue en el año del 91 y corrí otras categorías previas. Digamos que esa es mi introducción, Octavio, al mundo de las Venga. carreras. No, buenísimo, porque yo creo que será importante comentar esto porque lo que sabes de Fórmula 1, lo que sabes de autos, muy poca gente lo sabe. Entonces no estoy hablando aquí con alguien que como tú bien decías, es un villamelón del tema. A ver, Alejandro. Los equipos de Fórmula 1 en realidad son grandes empresas. Estamos hablando que hoy hay 10 empresas que están en Fórmula 1, pensando en los 10 equipos y pensando en los 20 pilotos. Los intereses, lo que está en juego dentro de la Fórmula 1 evidentemente es ganar el campeonato de constructores, porque la gente piensa que es muy importante el de pilotos, pero en realidad para las escuderías es mucho más importante ganar el de las escuderías porque eso significa mucho más dinero de una bolsa de prácticamente 2.300, 2.400 millones de dólares, pues prácticamente la mitad se reparte entre los equipos y eso pues puede significar para un equipo, pues no sé, este año van a ser como 180 millones de dólares para la escudería ganadora y por ahí la que menos va a ganar son como 60 millones. Cuéntame cómo ves tú la composición de la Fórmula 1. ¿Qué cambios radicales ves cuando cambió de dueños la Fórmula 1, cuando se fue Eccleston y vino el nuevo conglomerado a manejar la Fórmula 1? Bueno, en efecto, como tú bien apuntas, Octavio, esto es un negocio redondo y un negocio que no tiene fronteras porque es mundial. No es como tal vez, aunque a veces traspasa las fronteras, la NFL o la Major League Baseball, que están muy enfocadas a un nicho de aficionados. Aquí, pues prácticamente se corre en los 5 continentes y hay públicos de todo tipo. Bien, pues déjame decirte, como bien apuntas, esto es un negocio y el negocio parte desde el conglomerado que crea y regula este deporte que es la Federación Internacional del Automovilismo, la FIA. Bien, estos cambios que tú mencionas han sido dramáticos y muy diferentes a cómo se entendía la Fórmula 1 cuando estaba Bernie Eccleston al frente de ella. Bernie Eccleston la manejaba como su negocio, era muy rígido, no se permitía el contacto de los pilotos con el público, era muy raro, ¿verdad? Solamente aquellas reuniones que había con los patrocinadores a nivel interno, pero no había ese contacto en el autódromo como hoy, después de que entra este conglomerado y ya lo abre como un negocio, pues muy estilo norteamericano, si tú lo quieres ver, en donde hay presentaciones de los pilotos para que firmen autógrafos en las pistas, para que hagan entradas espectaculares como se hace en algunos otros deportes,
pero empezó a haber un poco más de contacto con el público. Al público antes con Bernie Ecclestone se le veía muy lejano, más que el contacto que se le detectaba a lo lejos en la pista con los pilotos o aquellos que tenían la fortuna de ser invitados por las escuderías como VIPs y que en un momento dado participaban un poco del ambiente de la Fórmula 1. Hoy, pues hay paquetes en donde pues prácticamente el aficionado puede vivir el ambiente de la Fórmula 1 si tú pagas esa entrada, en donde hay contacto, bajas a los pits, casi das la vuelta en los camiones con los pilotos, este contacto que se volvió un poco más humano y también se volvió un poco más de negocio, porque obviamente, pues las bolsas a repartir ya no estaban ceñidas a lo que la FIA decía, sino a lo que hoy en día en una escudería puede aportar al deporte y al espectáculo, ¿verdad? En sí, esos son los principales cambios que vemos hoy en día de la FIA anterior, Bernie Ecclestone, con el conglomerado actual manejado por un conglomerado norteamericano. Muchas gracias, Alejandro. Bien interesante. ¿Cuánto vale un equipo de Fórmula 1, Alejandro? Yo sé que las diferencias de lo que puede valer un equipo como Haas o lo que vale Mercedes o Ferrari, pues es un abismo. Pero digamos, ¿cuánto vale en promedio? ¿Cuánto vale un equipo caro? ¿Cuánto vale un equipo barato? ¿Cuánta gente hay en un equipo de Fórmula 1? Y tú y yo lo hemos platicado en más de una ocasión, que la gente o nosotros tenemos acceso y vemos pues a muy poca gente de la que en realidad está atrás de una escudería, ¿no? O de un equipo. Mira, aquí sí hay grandes diferencias, estimado Octavio. Las diferencias son prácticamente si estás hablando de una escudería integral o vertical, como puede ser escuderías de fábrica, como Ferrari, como Mercedes, en donde desarrollan su propia tecnología basada en un desarrollo integral y que después lo aprovechan para llevarlo a los autos de calle. La tecnología que se aplica en la Fórmula 1 normalmente va como 5 años antes de lo que estos aspectos que se desarrollan se pueden integrar a los autos que manejamos hoy en día en la calle. En algún momento ha habido otras marcas como BMW, ha habido otras marcas como ahora se habla de que Audi, que Cadillac quieren ingresar a la Fórmula 1, y esas son escuderías integrales, a diferencia de otras que son equipo. ¿Y qué es equipo? Hay un dueño de esa escudería y arma el auto basado en su chasis, si ustedes quieren, desarrollado por ellos, pero la motorización la compran. Se la compran a Mercedes, se la compran a Ferrari, se la pueden estar comprando a Renault, a Honda, y entonces arman una escudería que no es prácticamente total de una marca automotriz. Esas tienen ciertas desventajas, aunque hay sus grandes excepciones, como Red Bull, que Red Bull no es una escudería integral, pero sin embargo han podido hacer un conglomerado que hoy en día le pelean, y lo hemos visto, y ganan campeonatos al nivel de Mercedes o de lo que fue Ferrari, ¿verdad? Entonces, pues aquí depende. McLaren es otra que empezó con sus desarrollos propios, pero siempre con motorizaciones prestadas. Sin embargo, hoy experimentan vehículos de calle, de los que pues prácticamente son deportivos de alta gama y que le ponen la marca McLaren. Renault en un momento dado es otra que podemos hablar, aunque hoy Renault desaparece prácticamente ya como una escudería integral. Renault iba y venía, a veces era integral, a veces nada más motorización, y hoy Alpine, que viene siendo salida que ya le está buscando Renault, pues esa era de las escuderías integrales. Toyota fue otra en el pasado que era escudería integral. Honda tuvo su escudería integral también, y pues muchas han experimentado el ambiente de la Fórmula 1. Es muy caro, como tú bien dices. Una escudería, Octavio, puede cambiar mucho si es una integral a una de equipo. Una integral puede llegar a costar miles de millones de dólares contra una escudería modesta como Haas o una escudería modesta como fue Sauber, que a pesar de que Sauber es una escudería modesta, pues ha podido hacer desarrollos que lo ponen a veces a nivel de media tabla
del ranking de las escuderías. Eh, ¿Cuánta gente puede tener una escudería? También aquí es basado pues en el presupuesto que se tiene, pero en las instalaciones de los grandes equipos rondan por arriba de las 500, 600 personas que puede Wow. estar involucrada en el desarrollo del vehículo y obviamente en la construcción del vehículo. Sí, y bueno, buenísimo, súper interesante, Alex. Y por eso me parece que viene mucho a colación con el tema de Titanes del Mundo del Trabajo, porque al final del día, estas corporaciones, estas empresas, estas escuderías, pues tienen una gran cantidad de gente realizando funciones muy diversas en las que los egos, las grillas, o sea, hay muchos temas relacionados en una escudería de recursos humanos porque pues vemos al piloto y se habla mucho de los pilotos, se habla mucho de los directores de las escuderías, de los equipos, pero pues atrás de un equipo, de una escudería, hay dueños, hay accionistas, hay patrocinadores, hay múltiples proveedores. Y como tú dices ahora, pues hay 500 personas involucradas en un equipo, una escudería grande que pues que no vemos, ¿no? Y estaba tratando de pensar quiénes están, pues, quién, cuéntame algunos de los puestos o algunas de las funciones que a lo mejor no vemos, porque pues obvio vemos al piloto, vemos al jefe de la escudería, vemos a los mecánicos, pero pues no vemos un montón de gente que está atrás, ¿no? Mira, como bien apuntas, esto es tal cual una empresa que va integrada de factor humano, que es muy importante, pero además de esto, pues está integrada el desarrollo de tecnología, desarrollo de materiales, negociaciones con proveedores de todo tipo, desde las aleaciones de metales para armar los motores, los neumáticos, etcétera, etcétera, todas las partes que pueden integrar en un auto, que no necesariamente todas esas partes son desarrolladas por la escudería. Los frenos a veces son de una marca como Brembo, y lo integran. Pero tal cual es una empresa en donde lo que está atrás y es el corazón de escudería es el desarrollo, el diseño del vehículo, primeramente. ¿Por qué? Porque ese diseño tiene que acoplarse a las medidas y reglamentaciones que tiene la Federación Mundial. Después viene la parte de los materiales. Hoy, como sabemos, pues todos estos materiales que se han desarrollado a raíz de la carrera espacial y que hoy lo vemos ya normalizado, como el Kevlar, como la fibra de carbono, todos estos grandes materiales que son resistentes y muy ligeros, pues no sé si han tenido la oportunidad de ver cómo se arma una sola pieza en fibra de carbono. Son tejidos sobre tejidos en moldes a temperaturas muy altas, y eso es lo que es muy costoso. Y luego viene precisamente toda la parte de la construcción del vehículo, y ahí entran otros personajes como factor humano que están ahí. Finalmente lo que nosotros vemos, Octavio, son los mecánicos y la gente que está en el muro del seguimiento del equipo en la carrera y todo, pero esa es la parte final. Todo lo que hay atrás es algo muy sofisticado, y como tal también hay contratación de talentos, fuga de talentos, espionaje, pelea por proveedores. O sea, lo que encontramos en el mundo corporativo se da también en el mundo de la Fórmula 1 y en estas armadoras que son prácticamente búnkeres infranqueables y que conservan con gran celo lo que son los secretos de su vehículo. Y ahí pues es desde el que encuentras, desde buscar pues el piloto que vaya acorde con esto, pero a ver el piloto qué patrocinadores nos puede traer, porque eso es bajar costos, ¿verdad? Es decir, el asiento puede tener un patrocinador que ya integral, como en este caso Red Bull, pero atrás, hablando de Checo Pérez, pues trae 10, 12 patrocinadores que aportan dinero a la escudería, y que eso le da, pues obviamente, sangre para seguir desarrollando, invirtiendo y creciendo, ¿verdad?
A ver, platícame eso, Alex. Muy interesante esto que estás diciendo, porque yo creo que a veces perdemos la proporción y vemos como la parte final del deporte y no vemos todo lo que implica realmente lo que es la Fórmula Uno. Estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares con millones de seguidores que van a los circuitos, porque pues son 3 días y son 21, 22 carreras. Y luego están las carreras estas, las cortitas, Sí, ¿no? sprints. Eh, y luego, pues y en los propios estadios, en los propios lugares donde se generan los grandes premios, pues hay también decenas de patrocinadores, se convierten en eventos de relaciones públicas muy importantes en lugares del mundo. Así fuimos tú y yo a Brasil, ¿no? Así es. Y la pregunta sería, a ver, ¿cómo se hace la selección de estos 20 pilotos? Este año ya acaba de anunciar la Fórmula Uno, la FIA acaba de anunciar 19 pilotos confirmados, por lo menos de inicio, porque el equipo nuevo, bueno, el segundo equipo de Red Bull, que es ahora se llama Visa Cash App, no anunció su segundo piloto. Luego hay unas sorpresas, ya están llegando unos pilotos que yo la verdad no conozco. Me sorprendió que no entrara, por ejemplo, Franco Colapinto, que se supone que traía el patrocinio de Mercado Libre, en el caso argentino, ¿no? Porque sé que en Argentina hay un gusto brutal por los automóviles. Y bueno, pues tuvieron los grandes pilotos de la Fórmula Uno a Fangio. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegan estos 20 pilotos a ser seleccionados? Mira, hoy en día el proceso es mucho más transparente que antes. Antes, el viejo esquema de la Fórmula Uno, pues llegaban los pilotos más habilidosos y los que en un momento dado podían traer algún patrocinador. Si nos remontamos a los 60, 70, pues el patrocinio en general era bajo, ¿verdad? Salvo algunas grandes marcas como Marlboro, que traía los McLaren desde hacía muchos años como cigarreras, como fue John Player Special y algunas otras, pero las otras eran pequeñas marquitas, ¿verdad? Hoy en día, esas pequeñas marcas las traían, o grandes marcas, las podía traer un piloto o una negociación de la escudería. Hoy los pilotos vienen de algo que se estructuró y está muy concreto, que es la Fórmula 3, la Fórmula 2, que están obviamente sancionadas por la FIA y que ahí desarrollan o van teniendo el embrión de los talentos que van a subir a la Fórmula 1. Muchos de los nombres que hoy vemos de estos jovencitos que están escalando a la Fórmula 1, de donde pues vino Verstappen también y vinieron toda esta camada de pilotos jóvenes, pues han salido de hacer esta carrera de la Fórmula 3 a la Fórmula 2 y a la Fórmula 1. En algunos casos, hay desarrollos de equipo, yo te puedo decir que Ferrari, que McLaren, que Mercedes y que Red Bull tienen su academy, es decir, pilotos que identifican desde que están en los go-karts, les ven madera, los van cuidando, los van patrocinando y los van subiendo a estas escuderías de la Fórmula 3, la Fórmula 2, para después sentarlos ya en los asientos de Fórmula 1. Fíjate que lo de Colapinto que tú traías a colación, no está perdido Colapinto. Colapinto en Williams no, pero porque Flavio Briatore, aquel hombre que hizo famoso a la escudería Benetton hace muchos años, que era el propietario de la escudería Benetton, y después estuvo en Renault, lo está trayendo al puesto que está dejando Esteban Ocon libre en lo que es Alpine, que todavía tiene una liga con Renault. Entonces, no duden, y ojalá y no te haga quedar mal, que en las semanas entrantes, antes de que acabe el año, se anuncie que Colapinto no está en Williams, como ya lo apuntabas, pero va a quedar en Alpine. Aunque Esa es Alpine anunció a Pierre Gasly, que ya tiene pues una trayectoria, y a otro piloto que yo no conozco, debo reconocerlo, que se llama Jack Doohan. Sí, Jack Doohan. Jack Doohan es hijo de Doohan. un piloto también de motociclismo muy exitoso, pero ese es el que estaría en el columpio
de que en un momento dado se puede caer porque obviamente Colapinto trae dinero. ¿Y ese dinero qué es? Patrocinadores. Que eso es lo que también en un momento dado, y nos recordamos hace muchos años, decían cuando empezó Checo Pérez en esto, que Checo Pérez había ganado un asiento porque traía el apoyo, pues en ese entonces muy fuerte de Telcel y Telmex, ¿no? Con nuestros amigos Slim, y que le habían comprado el asiento en Sauber, que fue la primera escudería a la que llegó Checo Pérez. Y esa situación lo ha perseguido por cada escudería que ha llegado, ¿verdad? Lo que sí es un fenómeno es que Checo ha sabido atraer muchos proveedores y muchos patrocinadores a la escudería. Hoy te puedo decir que uno de los grandes dilemas que tiene Red Bull y que por lo cual se ha hecho esta novela de que si se va, si se queda, pues es la cantidad de patrocinadores que dejarían de apoyar a Red Bull y que los trae Checo Pérez. Curiosamente, Checo tiene más patrocinadores que Verstappen, a pesar que Verstappen es el piloto estrella y es el campeón 4 veces del mundo. Si sumamos los números de patrocinadores y el billete, salvo obviamente el patrocinio importante que es Red Bull, que es el dueño, y Oracle, que son los dos que se ven más, pero si tú ves todos los chiquitos que están ahí, la gran mayoría son de Checo Pérez. Sí, ok, llegó ahora también AT&T, un poco compitiendo con Claro y esto, pero bueno, eso, pero tú, lo que tú bien lo dices, o sea, Checo Pérez, además, y como tú también y yo lo hemos comentado, Alex, pues Checo Pérez es local, obviamente en Ciudad de México, pero lo es en Las Vegas, lo es en Miami, lo es en Austin. Además de que tiene también muchos seguidores en Montreal y en otras. Yo leí no hace mucho que en todo lo que tiene que ver con patrocinios, no patrocinios, perdón, con promocionales, vende muchísimo más Checo Pérez que más Verstappen, por ejemplo. En Japón, en otros lugares del mundo, vende, y no estoy hablando de los 5 circuitos a los que hacía referencia, en algunos circuitos rarísimos, digo rarísimos porque están muy lejos de México o de Checo, Checo Pérez vende mucho más mercancía, mucho más promocionales de la propia escudería o del equipo Red Bull que el propio Max Verstappen. Entonces, para Red Bull también eso es un peso muy importante. Y lo que quiero también profundizar ahora contigo, ya que estamos hablando del Checo, a ver, ¿qué crees que pasó en estos dimis y diretes en que se va, no se va, no se va? Por un lado, como tú bien dices, algunos de los patrocinadores presionando muy fuerte para que no se fuera, no solo los patrocinadores mexicanos, uno de los patrocinadores indios o que es dueño del equipo, porque tú en algún momento también me lo comentaste, murió el dueño original de Red Bull y esto también cambió todo. Eh, pero ¿qué hay? Porque todo pareciera indicar que Horner no quiere a Checo Pérez, ¿no? Mira, rápidamente para poder generar el checklist de lo que es esta novela. En efecto, a la muerte de Dietrich Maastricht, que era el dueño, o es bueno, los hijos siguen siendo los propietarios, pero era su pasión esto y los aviones, eh, y que crea el equipo, pone dos hombres de mucha confianza, pero uno sobre todo, que era muy cercano a él y que es Helmut Marko, este austriaco también, piloto frustrado porque no fue un piloto digamos, tuvo relevancia en el mundo del automovilismo, pero muy cercano a él, como que lo pone a la cabeza del equipo, pero en realidad el cerebro del equipo, Christian Horner, ¿no? Y Christian Horner trae a Red Bull a un hombre que es el artífice del éxito de Red Bull a nivel automotriz. Él prácticamente, que es Adrian Newey, es un ingeniero aeronáutico que es un experto en diseño y en todo lo que tiene que ver con resistencias del aire y demás, que ya había hecho campeón del mundo a Williams en la época dorada de Williams y campeón del mundo también a McLaren cuando estaba Mika Häkkinen
Él era el desarrollador de ese auto, se lo traen y a raíz de que se lo traen es como explota Red Bull. Y como en Mm, todas las empresas hay grillas, hay historias de amor, de mm, desamor. Helmut Marko siempre quedó muy resentido porque pues descargaban en Christian Horner la responsabilidad del equipo y ahí como que le dijeron, encárgate de desarrollar o de sugerir a los pilotos. A la muerte de el dueño de Red Bull y de que se genera, acuérdense, una historia de acoso de una colaboradora del equipo hacia Horner y que hay hasta un juicio que lo acaba perdiendo esta o la acaban indemnizando. A Helmut Marko, aprovechando que ya estaba, lo hacen a un lado. Helmut mm. Marko nunca ha querido, más bien el que nunca ha querido a Checo es Helmut Marko. Porque Christian Horner en las épocas de la Fórmula 2 del Checo, a él le tocó estar trabajando con Checo muy de cerca antes de que Christian Horner estuviera en Red Bull. Entonces, Helmut Marko es el que nunca quiso a Checo en la escudería. Ahora bien, como lo reconoce Christian Horner, se adelantaron a principios de este año a renovarle el contrato a Checo hasta el 2026 porque los primeros resultados de Checo habían sido buenos. Se viene esta grilla, sobre todo para Horner, porque Helmut Marko lo que quería era quitar a Horner ya de la escudería para volver a retomar su papel. Y se mete otro personaje nefasto que es Jos Verstappen, el papá de Max, que tampoco quiere al Checo y tampoco quiere a Horner. Ahí inventan esta historia porque se dice que esta mujer había sido hasta novia de Jos Verstappen y la utilizaron para toda esta grilla barata que sucede en las empresas, Tavo. Yo creo que la hemos escuchado muchas veces, el que se le inventa un romance a alguien o al director general o al director de tal área y entonces hay que perjudicarlo porque el que quiere estar junto quiere ese puesto, etcétera, ¿no? Eh, Finalmente acaba perdiendo Helmut Marko, lo hacen ya a un lado de las decisiones importantes de la escudería, solamente queda como asesor, pero ya no como toma de decisiones, y Christian Horner, débil o no débil, pues sigue al frente de la escudería. El error fue esto de Checo haberlo firmado, y aparte, el otro tema que no le ha ayudado a Checo es, empezaron a experimentar con su auto el desarrollo para Max Verstappen. Entonces, todo lo que querían probar lo ponían en su auto no caminaba y tenía, como vimos, fallas muy importantes, sobre todo de rendimiento del vehículo. Ujú, Y esto ujú. hizo que se cayera Checo Pérez. Hoy en día, lo que sí te puedo decir, para hacer un poco más corta toda esta historia que ha sido larga, se habló de la salida de Checo, pero simplemente le tenían que pagar lo que restaba de su contrato, que son 16 millones de dólares, y la pérdida muy importante de patrocinadores, que es lo que creo que está pasando y que van a dar marcha para atrás y que Checo Pérez se va a quedar en Red Bull condicionado. Yo creo que le van a poner un adendum a su contrato que si en las próximas 5 carreras de la temporada que viene no logra X puntos, lo pueden dar de baja ya sin tener que pagarle un importe tan alto como el que ahorita le van a pagar. Aquí estamos hablando de dinero y también lo hemos visto en las empresas y lo vamos a trasladar a la empresa. A veces decir que vas a quitar un ejecutivo que tiene 40 años, pero su indemnización cuesta tanto, pues le vas a buscar para ver en dónde le pones las piedras en el camino y o que se canse y se vaya o que lo agarres en algo y lo tengas que despedir. Mm. Y que tengas la duda de que si es o no un buen piloto, en este caso como es Checo Pérez. Yo creo que en eso va a acabar sucediendo, porque a pesar de que estaba muy fuerte el run run de que ya no iba, en efecto ya no iba, pero pues cuando hicieron números se espantaron. Pues te agradezco mucho. Déjenme comentarles, te agradezco muchísimo, Alex, esta conversación que estamos sosteniendo y les quiero comentar que recibo con mucho gusto, con mucha atención, la retroalimentación que nos da la gente que nos ve y nos escucha.
Y uno de los comentarios que me han hecho es, en el mundo de hoy estamos todos corriendo, hay que hacer las cosas más puntuales, hay que hacer las cosas más rápido. Y bueno, estoy tomando una decisión un poco arbitraria, pero a partir de la retroalimentación que he recibido, estamos empezando la temporada número 9, la novena temporada de Titanes del Mundo del Trabajo, y vamos a probar juntos que estos próximos 10 episodios duren solo 30 minutos o alrededor de 30 minutos. Alex fue muy generoso en aceptar esta invitación y aceptar que solo tendríamos una conversación de 30 minutos. Alex y yo hemos tenido conversaciones de horas, porque pues, nos conocemos, dijo Alex, trabajamos juntos en Santander, pero nos conocimos juntos cuando Alex trabajaba para Baxter, yo como su proveedor y él como director de recursos humanos en Chihuahua. Hace, ¿qué? En los 80, ¿no, mi Alex? Finales de los 80 estaba. Finales de los 80. Entonces, pues ya tenemos un camino recorrido juntos. Entonces, quiero avisarles, pues decirles que este capítulo será el primero de 10 que vamos a probar con 30 minutos y en función de cómo nos vaya, vamos corrigiendo y vamos definiendo y decidiendo qué hacemos. Insisto, me interesa mucho escuchar sus opiniones, su retroalimentación, lo que nos sugieren y por eso lo ponemos en práctica. Quiero reiterar la invitación para que nos vean por YouTube, que nos escuchen y nos vean por Spotify. Estamos haciendo lo mejor que podemos para que este podcast se convierta en el podcast de recursos humanos más importante de habla hispana y creo que lo vamos a lograr. Ya estamos muy contentos de saber que está en puerta un primer patrocinio importante para el podcast. Entonces va avanzando, está creciendo. Los dos últimos episodios fueron muy exitosos en relación al número de personas que nos vieron, nos oyeron, que nos comenten. Es importante recibir sus comentarios. Los likes son claramente importantes, pero déjenme decirles que los algoritmos trabajan con los comentarios más que con los likes. Entonces, por favor, los invito a que nos apoyen dando likes, pero sobre todo haciendo comentarios a nuestro podcast Titanes del Mundo del Trabajo, tanto en YouTube como en Spotify. Alejandro, ¿alguna última consideración que quieras hacer antes de terminar? Pues mira, primero, el agradecimiento nuevamente reiterado de esta invitación. Segundo, que no dejemos de ver que este deporte automotor y todo lo que conlleva consigo, pues es como una empresa que tiene los mismos problemas, tiene los mismos retos y en este caso, pues inclusive va de por medio la vida de aquellos que se la rifan en la pista. Entonces, que no perdamos eso de vista y que hoy que hablamos de velocidad, como tú lo estás diciendo, pues no hay un deporte más rápido, no nada más por el desarrollo de velocidad de los vehículos, sino pues lo hemos visto cómo han bajado los desempeños hasta de cambio de neumáticos. Hoy estamos hablando de 2.3 segundos para cambiar los 4 neumáticos, cuando antes se llevaban minutos completos, ¿verdad? En cambiar 2 llantas, ¿no? Pues muchísimas gracias, mi querido Alejandro, y a todas y a todos los que nos vieron, nos escucharon. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Y reitero mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento por seguirnos viendo y escuchando en este episodio número 80, un episodio de festejo y el inicio de la novena temporada. Muchas gracias.